Buenas tardes, estamos en un nuevo diálogo de futuro. En esta ocasión vamos ya por el número 82, si no recuerdo mal, Nico. Te voy a presentar, estamos con Nico Nogués. Nico Nogués es un activista creativo y empresarial, ahora nos contará qué es eso. Defensor de los derechos humanos y medioambientales, divulgador creativo, director creativo, consultor estratégico y escritor. Fundador de la firma consultora Is a Miracle, ORG, y del Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas. O sea, también vamos a hablar mucho de ello, que me parece muy interesante y de hecho para eso te he invitado, Nico, para muchas otras cosas también, pero concretamente me apetece conocer más de este proyecto y me apetecía también destacar su rol como asesor experto en masculinidades positivas para ONU Mujeres México y además autor de un libro reciente que se titula Hackea tu macho. O sea, no poca cosa, Nico, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal estás? Gracias a ti también, Gemma. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación. Está bueno también empezar el año con este tipo de conversaciones inspiradoras y nutritivas, así es que gracias por el espacio también. Pues nada, vamos con ello. Vamos con ello, poquito a poquito. Sabes que este proyecto nace de un libro también. Luego iremos con el tuyo, de momento vamos un momento con el mío. Los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. 12 mandamientos, se reduce muchísimo aquí en esta diapositiva que ves, pero me gustaría que al hilo de tus proyectos me digas, cuando lo has tenido delante, qué es lo que te parece que de estos 12 mandamientos podría estar encajando o no dentro de los proyectos que tú vas llevando a cabo y de ese, bueno, de toda esa perspectiva de futuro que también está muy interiorizada dentro de tu trabajo. Pues te diría que todos los 12, ¿no? Los 12. Finalmente, cuando son proyectos de una magnitud también, digámosle así, que tiene que tener hoy en día en cuenta el contexto en el que estamos inmersos, pues finalmente creo que ese tipo de proyectos con propósito no son ajenos a compartir varios nexos, varios nodos, varias características que finalmente, de alguna u otra manera, acaban articulando posibles alternativas, soluciones, propuestas, para afrontar un poquito los retos que estamos viendo como sociedad, ¿no? Entonces yo te diría que viendo los 12 mandamientos que presentas aquí, te diría que todos perfectamente complementan, empujan, accionan también gran parte de la labor que estamos haciendo, tanto desde It's a Miracle como desde el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas. Genial. Antes de entrar en la labor, a mí me gustaría, y antes de entrar en el siguiente transversal, Nico, ¿qué es esto de ser un activista creativo empresarial? Y un poco desde dónde te nace. O sea, en genérico, ¿qué es? Y en personal, ¿qué significa para ti? Bien, pues yo me defino como activista creativo y empresarial porque digamos que en algún punto mi propia carrera, mi propio background personal y profesional, me he ido centrando en conectar conceptos, Gemma, que son aparentemente antagónicos, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el mundo del activismo con el mundo de empresa. Dos conceptos que en principio no han dialogado nunca, que ahora a algunas personas les empieza a hacer sentido que dialoguen, porque Ujú. para mí no solo es necesario que dialoguen, sino que son absolutamente complementarios. No solo no son antagónicos, son absolutamente complementarios. Ujú. Entonces, mi expertise se basa en eso que yo denomino de forma resumida conectar opuestos complementarios, ¿no? Activismo con mundo, empresa, mundo de las marcas con el mundo de las problemáticas sociales y ambientales, el mundo de eso que llamamos consumidores, finalmente con las necesidades y los problemas de la sociedad o los problemas que afectan al medio ambiente. Entonces, ir conectando estos aparentes opuestos, finalmente lo que abre es un mundo de oportunidades que hoy en día son más evidentes cuando entendemos que las compañías empiezan a comprender que para ser relevantes en un terreno de juego y en un mercado y digamos en un contexto social lleno de retos, ya no de negocio, retos medioambientales de los cuales depende su negocio, pues es importante y es imperante empezar a atender no solo problemáticas de producto, sino problemáticas de personas y problemáticas del planeta. Entonces, digamos que resumo todo eso así, ¿no? Es una visión que conecta lo que aparentemente es opuesto, pero que hoy en día no solo no es opuesto, sino que es absolutamente complementario. Total.
Bueno, sí, destaco y porque te conozco hace tiempo, sé que es verdad que ahora es algo más fácil de entender, pero como tú has dicho, ¿no? Esta labor hace un tiempo, lo de conectar estos opuestos y convertirlo en oportunidades, realmente no era tan fácil de entenderlo. Esto nos conecta muchísimo también con el segundo transversal, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sabes que es otro de los temas que transversalmente tocamos, no solamente desde lo medioambiental, sino también desde lo social, que en este caso incluso pues está mucho más cercano. Bueno, los dos están cercanos, pero en el que vamos a hablar sobre todo el tema de la masculinidad y bueno, los géneros y todas las desigualdades, está muy cercano al proyecto que has llevado a cabo. ¿Algo más que para ti te inspire, te sirva, te ayude a la hora de llevar a cabo tu trabajo como activista creativo empresarial, estos objetivos, esta hoja de ruta? Sí, digamos que los objetivos de desarrollo sostenible en algún punto pues dan pistas, ¿no? De cuáles son o pudiesen ser esos tópicos que tenemos que atender. A mí me parece también en su momento, yo fui como bastante crítico con los objetivos de desarrollo sostenible porque sí, pues si bien marcan algunas directrices, son también bastante amplios y bastante ambiguos en cómo poder empezar a afrontarlos, ¿no? Dejan mucho, digamos, un camino muy abierto y tú sabes perfectamente que como sociedades, como personas, cuando se dejan las cosas tan abiertas, pues básicamente se quedan en buenas intenciones, ¿no? Así es. Puedes como mucho radiografiar un problema, pero no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, me parece un punto de vista que puede ayudar a detectar los retos que tenemos como humanidad, pero cuando estamos hablando de objetivos, pues un objetivo también tiene que tener una hoja de ruta clara, ¿no? Concreta, una estrategia, plataformas que se conecten a eso, justo conectar opuestos que parecen complementarios, involucrar al mundo empresa. Es un poquito lo que hoy parece que se está planteando con las COPs, la última, la COP26, pero que no se acaba de resolver por esos intereses tan absolutamente, pues digámosle, particulares de gobiernos, de corporativos, de empresas que se siguen mirando a ellas mismas y no acaban de entender que para poder afrontar objetivos como los que estamos viendo aquí, es un trabajo global de verdad implicado de los gobiernos, de las empresas, de las personas y ninguno de esos tres por separado, sino que realmente es un trabajo y un entramado, de nuevo, conectando gobiernos, empresas, sociedad civil, ¿no? Entonces, te digo, me parece unos objetivos inspiradores, pero me parecen unos objetivos también a los que les hace falta muchísima hoja de ruta, montones de estrategia y sobre todo también un nivel de compromiso que no estamos viendo ni por parte de gobiernos ni por parte de iniciativa privada. Y ni por parte de la sociedad, no nos engañemos, está lejos de ser, los problemas del medio ambiente están lejos de ser parte de las preocupaciones del ciudadano promedio del planeta, ¿no? Porque pues hay otras preocupaciones que se entienden que son prioritarias, pero al mismo tiempo la función de los gobiernos, en este caso y de las empresas, sería mostrar también cómo esas problemáticas medioambientales afectan directamente los hábitos que tenemos y nuestra calidad de vida como personas, ¿no? Pues esto me lleva a preguntarte antes de entrar en el tema más concreto, porque entiendo que por lo menos tú alguna de estas casillas has intentado aterrizarla, has intentado hacer hojas de ruta y vamos a ir un poco a ese punto. Estoy de acuerdo en que no eres el primero que tiene ese punto crítico, esa mirada crítica de que, bueno, falta un poco de aterrizaje, que son muy inspiradores, pero que falta un poco más de aterrizaje, si bien es cierto que como mínimo sí que es un ejercicio de futuros interesante. Pero esto que dices de que, o sea, que realmente al final la ciudadanía está poco implicada, ¿cómo consideras tú, Nico, que se puede implicar más a las personas? ¿Cómo pueden ser estos retos globales de los que cada día todos estamos un poquito más cerca y conscientes, algo que nos importe a todos más? Y que a lo mejor así podamos presionar a esos que realmente tienen que tomar decisiones para que las tomen correctamente. Sí, es una pregunta muy interesante, Gemma, y muy compleja, ¿no? Porque claro, o sea, si pudiésemos como compartir pensamientos o directrices que apelen a cómo empezar a involucrarnos más como sociedad, cambiar nuestros hábitos, tomar conciencia, etcétera. Pero realmente sí, yo para ser bien honesto, o sea, creo que estamos en un momento socioambiental, es decir, tanto social como medioambiental, Uh-huh. que es de colapso. O sea, yo siempre digo que estamos en un momento de colapso, así, inminente,
podemos empezar a generar mitigaciones o esfuerzos como los que se están empezando a hacer, pero que vamos a colapsar, ¿no? Entonces, al menos es mi perspectiva, ¿no? No es una visión negativa, es viendo datos, viendo cifras, viendo tendencias, viendo patrones, viendo inercias históricas, inercias conductuales, inercias de cómo seguimos sin aprender lo que se supone que tendríamos que aprender. Entonces, yo creo que aquí lo que, al menos desde mi punto de vista, es, o sea, pretender cambiar o concientizar al 100% de la población me parece una entelequia, es como una batalla perdida, ni siquiera al 50% de la población, pero sí a aquellas personas, tomadores de decisiones, y a aquellas personas que a algún punto tú, mi persona, otras muchas personas, que tienen oportunidad de incidir en esos cambios, en esas tomas de decisiones, en esas hojas de ruta, en esas acciones concretas, etcétera, es allí cuando yo considero que se puede mitigar de alguna u otra forma el impacto que tiene este colapso pues en nuestra sociedad y en el momento como el que estamos viviendo. Entonces, dicho simple, o sea, no apelaría como a cambiar el mundo. O sea, no hay nada más peligroso desde mi punto de vista que una persona que quiere cambiar el mundo. O sea, me parece, desde mi punto de vista, me parece como una forma muy egocéntrica de no darse cuenta de la gravedad del problema, porque el mundo va a cambiar, nos guste más o menos, el mundo siempre ha cambiado y desaparezcamos, nos quedemos, el mundo va a seguir allí. Entonces, creo que el poner el foco en el centro de quienes somos, de nuestros hábitos, de nuestros patrones machistas o egoístas, o como queramos llamarle, y empezar a transformar esas determinadas inercias que podemos tener, sobre todo los tomadores de decisiones o las personas que estamos metidas en estos temas, tal vez pueda ayudar a que otras muchas también empiecen a tomar conciencia de cómo aportar desde sus privilegios. Hay personas que no pueden hacerlo, hay personas que sí, y es allí donde a mí me gusta centrar la conversación, ¿no? Porque el problema no es tener un privilegio, el problema es qué haces con tu privilegio y cómo lo accionas, ¿no? Entonces, pretender cambiar a todo el mundo partiendo de la base que todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, cuando hay otras necesidades en la pirámide de Maslow que tienen que atender, pues es una entelequia. Pero meternos como a ver qué podemos hacer o cómo se pueden dinamizar las dinámicas y los hábitos de aquellas personas que pueden incidir en mitigar las problemáticas que tenemos, me parece que puede ser un camino no solo interesante, sino que absolutamente necesario. Interesante. No, no, o sea, me parece como una visión muy, o sea, no eres el primero que ha pasado por aquí y ha dicho el tema del colapso. Eh, Indicios hay, no te puedo decir que no, indicios hay de que podemos llegar a entrar en ese colapso. Me parece muy interesante el hecho de que hagas incidencia en eso, ¿no? De que al final es muy egocéntrico, ¿no? El hecho de intentar cambiar el mundo, ¿no? Porque, bueno, al final el mundo va cambiando, o sea, día a día va cambiando, no es algo ni... O sea, yo creo que trabajar desde la utopía o trabajar desde la distopía, que suelen ser los dos recursos con los que más tiramos, o sea, no es una realidad son los cambios paulatinos y que hay una serie de agentes que tienen más capacidad de llevarlos a cabo que otros, ¿no? Porque como bien, o sea, la comparativa con la pirámide de Maslow me parece de lo más evidente, ¿no? Al final hay gente que realmente no puede, pero no porque no quiera, es que realmente no puede. Entonces, es muy interesante que el que puede, sí que pueda de alguna forma ir liderando, entre comillas, no la palabra liderar de soy el único que lo puede hacer, sino ir marcando esa capacidad de mitigar, como bien dices, ese colapso. Interesante. Tú ves sumando, lo que quieras, yo te voy preguntando, pero, o sea, Sí, 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 libertad perfecto. total, Nico, es tu espacio. Uno de los proyectos que me pareció muy interesante, muy chulo, o sea, me llamó la atención y sabes que, bueno, que a mí no todo me llama la atención, entonces, pues bueno, me gustó mucho y por eso de alguna forma reconectamos después de bastante tiempo. El Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas. Brevemente, en la medida en la que nos puedas explicar, nos explicas qué es y sobre todo de dónde nace tu inquietud y qué elementos te despiertan la necesidad de iniciar este proyecto. Bien, pues el Instituto para el Desarrollo de Masculinidades Antihegemónicas, más conocido en redes como de machos a hombres, Sí. básicamente más fácil, ¿no? Es un instituto que se centra justamente en la transformación de la cultura machista desde las masculinidades, ¿no? Entonces, yo siempre lo cuento de una forma que parece que es simple de entender, ¿no? Si entendemos que la cultura, para cambiar la cultura de un país, por ejemplo, de una sociedad, de una idiosincrasia,
se tardan alrededor de entre 25 y 50 años en función de los cambios generacionales, de cómo se incida en la educación de esas generaciones que van creciendo. O sea, es bastante tiempo. Y entendemos también el momento en el que estamos, que es un momento, desde mi punto de vista, como te comentaba antes, de colapso y de una necesidad urgente de transformación. Entonces, me parece que es mucho más fácil incidir en esa cultura a través de la transformación de hábitos que esperar 25 o 50 años a que haya mejores políticas de educación para cambiar esa cultura, porque no tenemos 50 años para hacerlo, ¿no? Por todo lo que estamos viendo de este retro-timing en el que estamos inmersos por esta mala gestión de nuestros recursos, de nuestras relaciones, etcétera, con el planeta, con nosotros, entre nosotros, etcétera. Sí. Entonces, es allí donde el instituto hace su aporte, ¿no? O sea, pues sería naif pretender que vamos a cambiar la cultura, pero es muy realista comprobar y demostrar que somos capaces de ayudar a transformar hábitos. Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y una cultura, como te decía, puede tardar 50 años en transformarse. Un hábito cuesta 21 días transformarlo. Entonces, hay una diferencia de tiempo abismal. Entonces, ahí es donde estamos centrados nosotros con nuestros programas reeducativos, poniendo el punto en esos sistemas de enseñanza, de reeducación, para romper patrones machistas, para transformar ese liderazgo hegemónico en el que estamos inmersos. Y todo esto lo hacemos a través de diferentes programas de reeducación complementarios a cualquier compañía, programas que están basados en una serie de hacks, así les llamamos nosotros, a estos principios fundamentales para transformar estos hábitos machistas. Y les llamamos hacks porque finalmente partimos de la base que actuamos bajo un sistema operativo, un mindset, todos y todas las personas, o sea, tu identidad de género no te quita lo machista, tu orientación sexual no te quita lo machista, pero decidimos centrarnos en los varones porque siendo la mitad de la población, aproximadamente, 49% de la población, protagonizamos más del 80% de las violencias del mundo. Entonces, pues, tenemos una gran responsabilidad respecto a las violencias y al machismo que hay en la sociedad. Entonces, es una oportunidad también empezar a hacer lo que nos toca y es allí donde se centran estos hacks, en ir desarticulando este mindset, este sistema operativo llamado machismo, que actúa muchas veces de manera semiautomática en nosotros. Un pequeño corte. Antes de entrar en los hacks y todo el tema de la transformación del mindset, porque igual nosotros lo tenemos muy interiorizado y seguro que tú más, pero un poco para todo el mundo, ¿no? Para igualar un poco y entender. Me gustó mucho una frase que leí en el instituto que pone: el machismo no tiene que ver con los hombres, sino cómo estamos entendiendo la masculinidad, ¿no? Entonces, para mí me importaría y me parece interesante que definas qué es masculinidad y en qué se diferencia o no del machismo. Pero no te creas que todo el mundo... Claro. Sí. Claro. Sí. De entrada, yo siempre hablo de las masculinidades, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si te defino la masculinidad, vamos a caer en la misma trampa de acotar lo que se supone que es ser hombre, ¿no? Y es justo de la trampa en la que nos queremos salir, ¿no? Es decir, de un estereotipo, de una manera única de ser hombre, justo es la trampa, es la caja en la que tenemos que ser capaces de escaparnos como varones y como sociedades para dejar de encasillar a los hombres con determinados estereotipos de género, igual que se hace con las mujeres, ¿no? Entonces, digamos que de entrada hablar de masculinidades nos permite explorar otras alternativas de identidades plurales, tantas como varones hay en el mundo. O sea, si somos la mitad de la población, 4.000 millones de personas, deberían haber como mínimo 4.000 millones de maneras de expresarnos como varones, 4.000 millones de formas distintas de ser varones. El problema es que no las vemos porque estamos metidos en este discurso, en esta narrativa estereotipada de lo que se supone que es un hombre, de lo que significa ser hombre y de la masculinidad desde el singular, ¿no? Entonces, ahí entramos con, pues, proveer, ser fuerte, no mostrar sentimientos, no llorar. Un niño a los 7 años ya sabe que llorar es cosa de niñas, que está mal, que demuestra debilidad, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando analfabetos emocionales. Estamos creando varones con una fragilidad emocional brutal que, pues como no sabemos gestionar nuestras emociones, explotamos, se explota de la peor forma posible, con todos los problemas que eso tiene, propios y en la manera en la que nos relacionamos con otras personas. Y ahí podemos hablar de violencias de género, podemos hablar de depresión, podemos hablar en casos extremos de suicidio, 81% de los suicidios del mundo protagonizados por varones. Definitiva, eso es en cuanto a la masculinidad, ¿no? Entonces, masculinidades, pues son formas plurales, abiertas de entender distintas maneras de expresar tu identidad masculina, que pueden ser, sí,
desde la fortaleza, la valentía, la capacidad de decisión, sí, esas cualidades, esas características arquetípicas ni son malas ni son buenas, son características. El problema es entender la masculinidad solo desde esas características. Ujú. Entonces, aquí lo que se invita es a abrir la posibilidad de incorporar otras características o cualidades que hasta la fecha han sido etiquetadas como femeninas. Cuidado emocional, vulnerabilidad, empatía, amor, el mundo de los afectos, etcétera, ¿no? Entonces, se trata de romper con esos sesgos, explorar el plural de las masculinidades y desde ahí combatir el machismo, que es la segunda parte de tu pregunta, ¿no? O sea, hablamos de machismo para referirnos a todas esas lógicas, ideas, pensamientos, palabras, interacciones, conductas, acciones, hábitos, que finalmente ven lo masculino como superior a lo femenino y que por lo tanto tienden a someter, tienden a controlar y básicamente incluso tienden a violentar todo aquello que se considera débil o femenino, ¿no? Y como te digo, aquí no estoy hablando no le estoy poniendo un género, pues cualquiera puede ser machista. Aquí cualquier hombre puede ser. De hecho, yo considero que vivimos en una sociedad donde todos y todas. La pregunta no es si somos machistas o no, sino en qué grado lo somos, Claro. ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, Interesante. a partir de ahí ponemos, como instituto, ponemos el acento en los varones, por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque siendo la mitad de la población, si nos vamos al dato duro, vemos cómo se conecta todavía hoy en día la violencia, la agresión, el control, todo lo que tiene que ver con conductas relacionadas con la violencia, se conecta directamente con la masculinidad. Y eso es un problema. Entonces, darnos cuenta de eso como varones nos permite entender y dimensionar también cómo el machismo nos afecta directamente como varones. Porque si seguimos sin verlo, pues hay varones que siguen pensando que el machismo es un invento de las feministas de turno, que el machismo no existe, que vivimos en una sociedad libre, equitativa, cero discriminatoria, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando alguien entiende que eso le afecta, en este caso, cuando los varones empezamos a entender cómo el machismo nos afecta también, empezamos a atender esa problemática. Total. Uf, Nico, yo aquí abriría 40.000 meloncitos, pero vamos a intentar que no sea, o sea, me encantaría irnos no para adelante, sino para atrás y hablar de la masculinidad tóxica, de dónde nos viene, que mucho tiene que ver precisamente también con el marketing, la comunicación, pero bueno, vamos a intentar ir más para adelante que para atrás. Me parece interesante también otro aspecto que podría darnos para casi otro diálogo, que es la masculinidad entendido desde las diferentes culturas, porque, bueno, no lo hemos dicho, pero tú ahora mismo nos recibes desde Bogotá, pero tu lugar donde más casi siempre estás trabajando es México, aunque, bueno, trabajas también con España. Pues, bueno, o sea, yo que he podido conocer las tres culturas, he de reconocer que machismos hay en todas partes, pero hay algunos sitios donde realmente el concepto de la masculinidad y el machismo es mucho más arraigado y profundo que en otros, incluso en la expresión y en el sentimiento, ¿no? Eso también sería interesante. Pero hay una cosa que me parece como muy interesante para de cara a pensar en futuro, ¿no? Cuando hablas de masculinidad has estado hablando de... le otorgas adjetivos, valentía, una serie de cosas que, bueno, que pueden estar dentro, que, bueno, que las tenemos como asociadas a ella. Y cuando hablas de feminidad, amor, cuidado, me pregunto si entonces realmente estamos yendo hacia un futuro donde masculinidad y feminidad va a superar al género y va a ser una actitud y lo vamos a entender todos como una actitud, entendiendo por ello que yo, Gema, mujer, puedo tener masculinidad y tú, Nico, hombre, puedes tener feminidad. ¿Apuntamos ahí? Interesante pregunta, ¿eh? Te diría, yo creo que vamos hacia un futuro y ya lo va marcando el presente, ¿no? Donde, donde sin duda, no sé si la abolición del género será como el nuevo no género, será el género del futuro, pero sin duda hay una redefinición de los géneros constante, palpable, evidente, ¿no? Que pasa por, y lo conecto con lo que te comentaba antes, al principio, por integrar esos opuestos complementarios, ni más ni menos, ¿no? Es decir, entender que todos tenemos posibilidad y potencias masculinas y femeninas y a partir de ahí que cada quien las desenvuelva y las potencie dentro de sus posibilidades, ¿no? Y eso no solo pasa por
capacidad individual, sino por una aceptación colectiva. Y el problema es que no tenemos una aceptación colectiva porque seguimos inmersos en un eje sistémico muy, digamos, desde una visión eminentemente patriarcal. Es otro tema interesante, ¿no? El patriarcado no es ni más ni menos que un sistema de organización jerárquica, como hay otros muchos, ¿no? Cada organismo vivo se organiza de una determinada manera, colaborativa, jerárquica, todos tienen maneras de organizarse. Y el patriarcado es una forma de organización, como cualquier otra, que si lo miramos en la humanidad, pues nos ha dado muchos avances, pero que si lo miramos en el presente, nos está dando muchos problemas. Entonces, pues ya lo hemos dicho antes, todo cambia, todo evoluciona, y creo que pretender que el patriarcado no puede o no tiene que evolucionar es bastante, bastante naif, porque si algo está claro y nos está dejando este momento histórico, no solo de reivindicación de los derechos de las mujeres, sino también medioambiental, es que urge una revisitación de esa forma de organización que hemos adoptado sistémica en la sociedad, que es el patriarcado, ¿no? Entonces, te dirían, no sé qué va a suceder con los géneros, definitivamente lo que sí ya está sucediendo es una redefinición de los mismos, que pasa por esa integración de esos opuestos complementarios, masculino, femenino. Total, me gusta. Bueno, resta decirlo, pero me apetece también que lo pongas aquí. Entonces, de alguna forma, este proyecto entra en conflicto o acompaña el otro gran movimiento que ahora mismo está, bueno, en todo el mundo, que es el feminismo. Claro, ese proyecto, claro, claro, es una muy buena pregunta. Nosotros no nos metemos, digamos, en los feminismos, porque, primero, por coherencia y por respeto, ¿no? O sea, digamos que si hablamos de la igualdad, los movimientos feministas llevan, pues, más de 250 años y 4 olas de feminismos reivindicando derechos que ponen en evidencia muchas desigualdades y muchas discriminaciones. Si no fuesen por esos movimientos, pues esta conversación no estaría encima de la mesa, ¿no? Entonces, digamos que lo que hacemos nosotros y como nos definimos nosotros es simplemente como, de nuevo, esa complementariedad que tiene que sumar a esa consecución de cierre de brechas. Desde un lado, las masculinidades que tiene que involucrarse en la problemática, porque si solo se involucra una parte de la población, pues no vamos a lograr cerrar estas brechas, ¿no? Entonces, ¿no? Pasa por un contexto de colaboración, de cooperación entre todas las partes de esta problemática, y todas las partes son todas las partes, ¿no? No solo la mitad de la parte, la mitad de la población. Entonces, lo vemos como un complemento a los esfuerzos que ya se están haciendo desde esos lados feministas, pero desde las masculinidades, que es donde ponemos el acento y donde consideramos que se tiene que poner el acento desde nuestra parte, es decir, desde el género masculino. Vale. Hablabas al principio, estabas explicándonos un poco de cómo hacéis esa parte de reeducación de hábitos, que al final me parece interesante que reeducar los hábitos es lo que en pequeñas píldoras, dosis, consigue reeducar o consigue transformar la cultura, y lo llamáis hacks, ¿no? También es verdad que el libro se llama Hackea tu macho. O sea, cuéntanos un poco del libro y qué es lo que hacéis cómo utilizáis ese concepto hack y cómo lo implementáis. Explícanos un poco, Nico. Sí, pues básicamente cuando hablamos de hackear es justo ese sistema operativo, ¿no? que tenemos seteado como personas. Y es un sistema operativo pues que considera los roles de género y los estereotipos como lo normal, como lo que tiene que ser, ¿no? Y actuamos muchas veces por estas inercias emocionales, por estos patrones de conducta que consideramos normales. Y no es que antes no hubiese machismo, ¿no? Simplemente que antes no había ni estudios, ni herramientas, ni análisis para ponerlo en evidencia y para contrarrestarlo. El machismo ha habido siempre, no solo falta que miremos la religión o la visión de la religión, la visión de la economía, la visión de la ciencia, la visión de la educación, la visión de cualquiera de los paradigmas que construyen una sociedad. Es una visión eminentemente androcentrista contada por los varones. Yo siempre digo que o sea, bueno, si algo hay que cambiar, y esto da para otra charla, ¿no? Es los modelos educativos, pero nos la pasamos escuchando la típica frase, ¿no? De la historia la han contado los ganadores, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. La historia de la humanidad da igual quién ganase o quién perdiese. La historia de la humanidad la hemos contado los hombres. Ganamos, perdimos, Normalmente blancos.
Igualmente blanco, ¿qué más da si le han contado que no son los perdedores, ¿no? Entonces, claro, entonces ya partiendo de allí, la visión que hay es una visión muy sesgada, muy androcentrista y una lógica muy concreta de cómo se ordena el mundo, una cosmovisión eminentemente androcentrista. Entonces, ya desde allí, pues hay muchas cosas que podemos hacer, ¿no? Y por eso urge hackear ese sistema operativo o esas lógicas androcentristas que siguen rigiendo el mundo. Y nosotros, como te digo, no pretendemos cambiar la cultura en 2 días, eso lleva un tiempo, pero sí sabemos perfectamente cómo diseñar nuevos hábitos. Y eso es lo que hacemos en el instituto a través de estos hacks. Son principios que ayudan a modificar este sistema operativo machista que tenemos inmerso, o en el que vivimos como varones, y que nos ayudan a ir cambiando hábitos pues muy evidentes, el mansplaining, un estilo de liderazgo hegemónico, todo un tema de relaciones en forma de acoso, seguir confundiendo el pornorromanticismo con el amor o el amor romántico como la única forma de amar, un montón de cosas muy concretas, así, muy concretas, que una vez identificadas y hackeadas nos ayudan a empezar a modificar este sistema operativo en el que estamos inmersos. Total. En estos hackeos, en estos dinámicas que vosotros llamáis hackear, ¿participan mujeres también? Sí, trabajamos por géneros. Normalmente el 80% de nuestra labor y de nuestro foco se centra en los varones, pero sí trabajamos también con mujeres por petición de algunas compañías, pues que también quieren fortalecer, dar herramientas a sus lideresas, quieren también herramientas prácticas de cómo desarticular el machismo desde un cargo ocupado por una lideresa, cómo identificar conductas machistas. Y sí, y también cómo potenciar justamente o cómo detectar en ellas mismas prácticas machistas, ¿no? Y un liderazgo más hegemónico. Entonces, sí, trabajamos sobre todo con varones, pero también con mujeres. Genial. Un par de palabras que hemos repetido varias veces, bueno, bastantes, pero palabras que me parecen muy interesantes, que están en boca ahora mismo de casi todos, desde un área, desde otra, y desde cómo conseguimos evitarlas o cómo conseguimos salvarlas, pues eso, un poco para mitigar y llegar a futuros mejores, ¿no? O sea, no entrar en colapso. Todo el tema de los sesgos que tenemos, todo el tema que tiene que ver mucho con el hackear nuestro sistema operativo, todo el tema de los estereotipos culturales que tienen que ver mucho con género, racializados, etnias, todo esto. Para mí hay un tema que ya entrando en futuros me parece muy interesante, no sé si vosotros lo abordáis, que ya no es solamente el cómo lo transformamos en el sistema operativo de las personas, sino cómo lo transformamos para que ese sistema operativo, que son los datos que se generan, no alimenten una inteligencia artificial sesgada y estereotipada también. ¿Esto lo abordáis, Nico? O bueno, si no lo abordáis, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo crees tú que debería trabajarse esto? Sí, lo abordamos de forma tangencial porque trabajamos con diferentes sectores, ¿no? Diferentes industrias. Por ejemplo, trabajamos con el sector tecnológico y es uno de los sectores también ahora mismo más masculinizados y una de las grandes problemáticas también es que finalmente pues el usuario acaba viendo una interfase, un interface de una aplicación cuyo código sigue siendo desarrollado, conceptualizado, pensado en unos parámetros de una clase muy privilegiada en San Francisco, en Silicon Valley, que pretende con una buena idea solucionar un problema mundial donde probablemente hay tantos matices que no se están considerando desde esa óptica de nuevo, de esa lógica concreta y que se está desarrollando un código y unas aplicaciones digitales y unas posibles soluciones con un montón de vallas que evidentemente vienen también por esa postura, ¿no? De salvadora o colonizadora de podemos solucionar los problemas a base de tecnología, ¿no? Entonces, no lo tratamos de forma directa, pero sí de forma tangencial, ¿no? Y de nuevo, ahí un poco en mi punto de vista, justo viene un poco de lo que comentábamos antes también, ¿no? Allí entender la importancia de, primero, ¿no? Cómo se está desarrollando ese código, quiénes están desarrollando ese código, ¿no? Entender también desde dónde se está desarrollando ese código, cuáles son los intereses que hay detrás de esos códigos. Y hay un montón de lagunas que no nos permiten contestar estas preguntas tan básicas que te estoy planteando, ¿no? Porque hay intereses muy fuertes detrás también, ¿no? Pues plataformas como TikTok o plataformas que sí, o YouTube, ¿no? Que claramente pues tienen usos maravillosos determinados, también encierran muchas lagunas éticas, o si ya nos ponemos a hablar, por ejemplo,
del todo el tema de los metaversos, que pues sería también para otra charla, etcétera. Un Ujú. poquito todas las lagunas que hay alrededor también de las inteligencias artificiales, de la singularidad y en definitiva de la tecnología, como otro de los paradigmas pilares en los que sostienen a cualquier sociedad y cómo ese pilar llamado tecnología sigue teniendo todavía una visión eminentemente masculinizada, androcentrista, privilegiada, que pues hay intereses ahí que no están tan claros para la mayoría o para digamos, el bien común si queremos verlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, pues sí, es un poco mi reflexión al respecto, ¿no? O sea, creo que es otro de los paradigmas donde hace falta también empezar a incorporar otros muchos puntos de vista. Y definitivamente, desde mi percepción, no vamos a arreglar estas problemáticas a punta de tecnología, ¿sabes? O sea, porque la tecnología nos está llevando también a un montón de cuestionamientos que seguimos sin resolver y la tecnología, por definición, sigue avanzando a una velocidad exponencial que no Ujú. solo no nos permite resolver las preguntas que tenemos al respecto de esa tecnología, sino que van saliendo nuevas preguntas que nunca acabamos de responder, mientras que esa propia tecnología sigue alimentándose a sí misma, ¿no? Entonces, no sé, eso da como para otra conversación muy interesante, No, pero algunas cositas hemos abordado ya aquí. A mí era un poco interesante el ver, pues cómo, si de alguna forma ya lo estabais abordando, si lo teníais en cuenta, entiendo que al final lo abordáis tangencialmente desde la parte que trabajáis con las personas, ¿no? Cuando trabajáis esa parte de hackear el sistema operativo de las personas, como las personas son al final las que están detrás, de las que están diseñando esas inteligencias artificiales, ese código, ese sistema tecnológico, es una forma de abordarlo sin tener que llegar a abordar la propia tecnología, que al final, en realidad, hay que entender que las tecnologías son neutras, de entrada, de partida. Luego lo que se hace con ellas es lo que al final está en nuestras manos, ¿no? Entonces era un poco, pues bueno, ponerlo encima de la mesa porque creo que es importante el tenerlo ahí muy presente. Hay otra, yo para ir acabando, que me parece como que podríamos estar, cada uno de los melones le podríamos dedicar un ratito, pero bueno, para ir acabando y para dejarte, pues no sé, que también tú aportes lo que nos hayamos podido dejar ahí en el tintero interesante. Hay una frase que me parece también interesante dentro del de Machos a Hombres, del instituto, que es, empieza una década para saber qué clase de hombres queremos llegar a ser en el 2030. No sé si hablas de hombres en el sentido de género o en el sentido humano, en el sentido un poco más genérico, pero sí te pregunto qué clase de hombres queremos ser en el 2030, Nico. es una buena pregunta. Sí, la planteo un poco desde el género en este lado. Y sí, pues desde mi perspectiva pasa por justo, ¿no? Tomar mayor conciencia de nuestro aporte hasta ahora y también mayor responsabilidad justo de ese aporte, ¿no? De esas consecuencias de esos aportes que hemos hecho, en este caso como género, ¿no? Y es un tema que me parece imprescindible, ¿no? Como te decía antes, tomar responsabilidad, tomar conciencia, empezar a entender y a dimensionar cuál puede ser nuestro aporte real, cotidiano, sobre todo aquellas personas que podemos tener un aporte, que podemos marcar la diferencia, empezar a asumir esa responsabilidad y empezar a usar esos privilegios y empezar también a ver de qué forma podemos también ir conectándonos con otras varias personas que estén en esa misma dinámica, ¿no? Yo te diría, creo que lo más importante es eso, esa toma de contacto con la problemática, esa toma de responsabilidad y esa toma de conciencia. Genial. Pues me parece una buena forma de resumir, ¿no? Intentar esa toma de conciencia y responsabilidad, usar nuestros privilegios sin entender la palabra privilegio como algo, sino la capacidad que tenemos de poder ver o actuar, mitigar y de alguna forma conectarnos entre nosotros para alimentar mejor esas dinámicas. Yo, Nico, con esto la verdad es que me quedo muy satisfecha con todo lo que nos has contado. ¿Tú si quieres aportar algo más? O sea, pues cerramos ya el diálogo, pero estos minutos, pues bueno, estos segundos para ti. Cuéntame, algo que quieras acabar de aportar, que nos hayamos dejado. Agradecerte, Gemma, agradecerte el espacio también, un placer retomar contacto también y bueno, y simplemente pues seguir con estos espacios creo que ayuda mucho, ¿no? Porque dan como puntos de vista complementarios, laterales, alternativos también, que seguramente a algunas otras personas les hará sentido o no, pero seguro que algo les mueve y eso es lo importante. Total, si ya te deja pensando en algo, algo hemos ganado.
Gracias, Nico. Un abrazo muy fuerte, cuídate y a seguir con ello, ¿vale? Un gran proyecto. Un Chao. abrazo, mucho éxito. Chao, chao, chao.